Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen lo que sea, donde quiera que se encuentren. Estamos ya en una siguiente emisión de Gente Común. Soy Paco Insunza y en esta ocasión estamos con un artista que ya es muy conocido en la ciudad, pero seguro después de esta ocasión será más conocido. Y su nombre, que igual él se va a presentar y nos va a decir su profesión de una manera más amplia, es Alejandro Álvarez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Paco. Alex, pues gracias que viniste. Estuvimos haciendo una previa. Siempre me sucede cuando estoy con gente invitada y me parece muy positivo que siempre hacemos una previa. Entonces estamos hablando de algunas otras cosas y de repente volvemos a esos temas que estuvimos tratando previo a la grabación y estamos hablando de todo este oficio de pintor, pero como ya vamos a empezar y quien no tenga noción de tu parte, más bien de la parte de ellos, de lo que tú haces, pues eres un pintor que ya eres conocido en la ciudad, pero nos gustaría más que nada conocer tu historia, de dónde arrancaste como pintor. Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación, Paco. Aquí tienes tu casa. Yo inicié en la Villa de Ahome. Uh-huh. Yo soy de la Villa de Ahome, un pueblo que está a 20 minutos de Los Mochis. Sí. Ahí pues crecí mi niñez, mi adolescencia, mi juventud. Y pues en esos andares me gustó la pintura, sobre todo porque en la casa, como te comentaba ahorita, uh-huh, que estamos platicando, pues era muy común la actividad del arte o la literatura, la poesía, sí, la música. Incluso lo he comentado varias veces, pero siempre termino haciéndolo porque fue muy importante en mi desarrollo crecer rodeado de cuadros de pintores de la ruptura mexicana, sobre todo, que mi abuelo coleccionaba, uh-huh, que coleccionó durante su vida. Pero tú en ese momento no los identificabas como pintores nacionales. O sea, tú sabías, había unos cuadros en tu casa que tú veías y te gustaban, pero no tenías como un back todavía ese conocimiento. Claro. Obviamente, pues, había curiosidad, me gustaba lo que veía, uh-huh, y acompañado de eso también había, pues, una biblioteca amplia de libros sobre esos mismos pintores, o sobre, claro, la historia del arte. Sí, sí. Sobre todo sobre un acercamiento sobre la pintura mexicana, ¿no? Uh-huh. Y lo que es la generación de la ruptura y el muralismo. Había mucho ese tema en las paredes de la casa. Hay una parte importante como para ir avanzando y no todos tenemos como la noción general de los temas que nos das y por eso es importante que vengas. Mencionaste la ruptura. ¿Qué te refieres? La ruptura es una generación de pintores muy importante en México. Sí. ¿No es donde vienen los muralistas nacionales? Son los que, digamos, la antítesis o que los que se rebelan contra ese movimiento de los muralistas. Ah, ok. O sea, es como la parte contraria de claro, eso. Claro, sí. De hecho, hay manifiestos. Por ejemplo, uno de los manifiestos de Siqueiros, uno de los muralistas más importantes de México, es... se me fue el nombre, pero el manifiesto se llama No hay más ruta que la nuestra, ¿no? Así es. Como sentando bases de que esta es la manera en la que se deben de hacer las cosas y la que los pintores deben de ver el arte nacional, ¿no? Sí. Como una especie de enciclopedia visual. Tienen ahí una justificación y un manifiesto pues muy amplio. Pues son nada menos que Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, todos ellos monstruos de la pintura nacional. Entonces, cuando llegan los jóvenes, los de la ruptura, son pintores que se fueron a Europa, se acercaron más a las vanguardias, al arte moderno, a una búsqueda personal, digamos, y empezaron a romper con esa escuela nacional que venía ya desde hace varias décadas atrás, que son las de los muralistas. Entonces, José Luis Cuevas era uno de esos, pues, jóvenes entusiastas de la ruptura. Sí. Y crea el manifiesto La Cortina de Nopal, ¿no? Como una protesta, digamos. Ahí hay una asociación simbólica, ¿no? La Cortina de Nopal. Entonces se hace una polémica entre esas dos corrientes, que incluso los medios siguen también, y una discusión sobre esos dos temas, ¿no? Así, ¿cuál es la ruta del arte? Ahí me parece interesante esto que nos compartes porque quiero entender entonces, por lo que nos acabas de decir, que tuviste las dos caras, o sea, que pudiste ver tanto esto de los muralistas clásicos como la ruptura y esa dialéctica que hay siempre cuando se contraponen ideas o posturas o ideologías que tienen formas distintas de verse en el mundo, ¿no? Claro, claro. Y entonces, como investigando y adentrándome más a esto, pues empecé a conocer este mundo, ¿no? Ese mundo de la escena nacional de la pintura, pues más que la historia del arte en general, del Renacimiento, el Barroco, todo eso ya como que después lo empecé
adentrarme en eso. Esto todavía me parece que nos puede abrir más o ampliar más la percepción de tu profesión como pintor. Sí. Porque algo que quiero yo rescatar, no solo porque nos lo esté diciendo ahorita Alex, sino en general, cuando alguien entra, y es mi forma de ver las cosas, cuando alguien entra en alguna disciplina expresiva, siempre es importantísimo ver la mayor cantidad o una amplia forma de interpretar esas expresiones, o sea, ya sea en la pintura o en la música, y sobre todo tratar, aunque esto suene casi a un análisis... ¿cómo vamos a decir? Psicoanalítico, tratar de no quedarse uno mismo en la trampa, ¿no? De no decir, no, esto es lo que parece perfecto y yo por aquí, no hay nada contrapuesto, y es importante, yo creo, siempre tener esas dos posturas o más posturas. Claro, y siempre estar como en búsqueda, digamos, de la vanguardia, pues, ¿no? En el arte, de lo que se está haciendo, de lo nuevo, de la gente, los pintores que están vivos pintando, ¿no? Sí. Porque, pues, cuando yo conozco a todos esos pintores, pues son muy lejanos para mí, o sea... ¿En qué sentido? Pues de que son pintores, o sea, monstruos de la pintura, que uno los ve en las revistas, en las televisiones y todo eso, o en los medios, o en documentales, pero de repente también fue como muy importante para mí conocer pintores, por ejemplo... pintores reales. Pintores pues, ¿no? De mochis, por ejemplo, claro. ¿no? De gente que estaba pintando ya, que ya estaba grande, que ya tenía trayectoria, que ya tenía carrera. Sí. Entonces, como que te das cuenta de que, ok, hay más gente que está haciendo lo mismo, pues, y que ya tiene tiempo haciéndolo. Y que aparte no está tan lejos de mí, ¿no? Y que no, exactamente, pues, y eso también influye bastante, pues, de que te da más ánimos también, pues. Te lo comento porque en Naome, pues... es como que siendo pintor te sientes solo, pues, ¿no? Pues a nadie le interesa, con nadie puedes platicar de esto. Lo bueno es que, pues sí, tengo un compañero también ahí que pinta y que de hecho, pues empezamos dibujando juntos. Sí, Jorge Robles. Claro. Entonces, digamos que, pues ahí como que te comento que dibujábamos a los cómics, los X-Men. Y hacían el match ahí, ¿no? Pero Superman, todo pero entonces ahí ya entraste en otra parte muy interesante, porque yo también me identifico con eso, ¿no? Que yo crecí con la historieta y no era tan sencillo. No vamos a hablar aquí de mí, pero sirve para contextualizar, ¿no? No era tan sencillo cuando eres fanático de la historieta encontrarte con gente afín y que lo vea desde un punto de vista como más de la relación del dibujo y la literatura en esa conjunción, por minimizar o hacer muy simple esta síntesis de la historieta. Entonces ahí se encontraron ustedes y comenzaron a ver eso. ¿Y qué leían o cuál eran sus historietas que comúnmente leían? Pues Superman, los X-Men, Batman. También me gustaba mucho el Asterix y Obelix. Claro. Entonces es como una colección que siempre estuvo en la casa. Todo el mundo lo leía en la casa y yo lo tengo que tener también ahora en la mía, pues, ¿no? Y que es otro tipo de historieta también, que ya nos estamos yendo por allá, pero es interesante, ¿no? El tema de la historieta europea, porque es historieta francesa y no es... Incluso desde la narrativa es muy diferente a la narrativa como la utiliza el cómic norteamericano, ¿no? Yo creo que eso es otra manera de reflejar, humor, ¿no? ¿Sí? Aparte de que está enfocado a una cuestión de humor y todavía tiene ese plus que yo creo que la televisión en su momento lo tuvo, no quiero decir que por eso, pero es muy similar, porque tiene un plus donde te enseñaba cosas de geografía, de historia, porque aprendías con ello, ¿no? Totalmente, sí, cierto. El otro día estábamos viendo una caricatura de Cantinflas. Sí. Estábamos hablando de filosofía, ¿no? Y luego un amigo mostró una caricatura de Cantinflas donde está haciendo un recorrido la caricatura de Cantinflas y va conociendo a es que era buenísima. Para mí mi concepción, y voy a meter aquí mi calzador, ¿no? Pero para mí mi concepción de la Divina Comedia es en un episodio de Las Aventuras de Cantinflas, cuando yo conocí a Dante Alighieri, y aunque lo hacía con un humor y estaba mucho más diluido, si tú quieres, pero eso abría la imaginación a otras puertas que a veces hoy es como un poco más complicado encontrar, ¿no? Sí, es que sí, yo creo que esto es pues educación básica, ¿no? Como que no nos los dan, no lo tenemos. Pues ahí por suerte Cantinflas habló un poco de eso, pero en la escuela no te hablaban, o si te hablaban de eso, te hablaban así a grandes rasgos, ¿no? Como datos biográficos y ya, y no ahondan pues tanto en esos temas, pues. Sí. Eso era otra parte de ampliar la forma en la que seguro te empezaste a relacionar con la expresión, Alejandro. Y volviendo a la pintura, porque pues era la parte en la que estábamos, pero es interesante siempre conocer la personalidad de quienes tenemos por acá. La pintura, ¿en qué momento empezaste a darte cuenta que ya no solo era dibujar? Porque
presiento que eran los cómics, dibujar a un personaje y usar el lápiz, pero decir, creo que va también por acá, inclusive más específicamente a pintar. Tengo que conocer la técnica, tengo que conocer un montón de otras herramientas. ¿Cuándo te diste cuenta qué pasó? Ok, pues yo, como bien te digo, estuve dibujando pues toda mi adolescencia, mi juventud. Entonces, ya como a la edad de 18, a los 18 años, 19 años, como que desarrollé una serie de cuadros, como alrededor de unos 15 cuadros, pero ya más, pues más enfocado, digamos, con un poco más de seriedad, en el sentido de que quería hacer cuadros palpables que se colgaran, que fueran una pintura. Ya era un coqueteo con la profesionalización, ¿no? O sea, ahora sí quiero una obra hecha terminada, ¿no? Pues yo lo estaba haciendo así de manera lúdica, o sea, sin pretensiones tampoco, ni nada. Entonces, pero acercándote a gente o algo así, a ver cómo hace. Sí, tiene mucho que ver, pues eso, precisamente que había gente a mi alrededor como que vio eso y le gustó y empezó a platicar conmigo. O sea, como que hubo motivación en ese sentido, pues te digo, de mis tíos, de mis abuelos, de mis papás, amigos. Entonces, ese cuerpo de obra que realicé, que eran como 10 cuadros, me invitan a exponerlo en la Sindicatura de la Villa Dahome en un aniversario, creo que si no me equivoco, el 405 aniversario de la Villa Dahome. Y ahí me organizan una exposición, yo tenía 19 años. Y ese fue como ya, digamos, cuando pues me gustó, comprendí que sí quería seguir pintando, ¿no? Y que estaba incluso teniendo un efecto, pues, que decías, mira, lo están admirando, me parece que sí tiene un valor esto que hago. Exactamente, sí, después, digamos, de ese debut, no sé, de esa exposición, ya como que me empiezo a tomar más en serio todavía dedicarme a esto. Posteriormente, por circunstancias, yo me iba a ir a Estados Unidos, resulta que siempre no pude irme y me quedo aquí y entro a la Universidad de Culiacán, en la Universidad de Artes Plásticas en Culiacán, y me meto a la carrera de Artes Plásticas y estoy ahí un año estudiando, y ese fue otro parteaguas también importante, pues conocer a los maestros, las clases, o sea, ya ahí me adentro más aún, pues. No quiero que menciones nombres específicos, no quiero que digas situaciones específicas. Ya se me han ido varios nombres. Pero, no, pero de esto que te voy a preguntar, ¿no? Sí. Que mencionas que te fuiste a Culiacán, pero decía, no digas nombres específicos ni situaciones específicas, pero sí me interesa en un plano general, si a todo mundo que estaba ahí como profesor, como docente, te aportaba en realidad algo, o a veces sucede, porque en todas las áreas siempre hay partes que están medio golpeadas, por eso no quiero decir ni nombres ni personas, pero te diste cuenta de la cuestión en esa cosa específica del arte, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que eran contados con los dedos los maestros, así que con los que yo, pues, aprendí más, pues. Había uno de teoría del arte que me gustaban mucho sus clases, que daba clases de estética y como más pedagógico en ese sentido, de intelectual. Y estaba mi maestro de retrato también. Había un maestro ahí que era una institución también. ¿Por qué? Como que defendía a los alumnos, pues, ¿no? Se rebelaba un poco contra el sistema y era como la contraparte de valorar al alumno como ente expresivo. Exactamente, ¿no? Sí. Y era como una mini revolución ahí adentro que había, y se juntaban todos y hacían su comunidad y sus charlas y todo. Entonces pasabas por ahí, los escuchabas muy intensos, pues, platicando de ciertas posturas y todo esto. Entonces ver eso también como que te nutre, ¿no? Sí, cuando ves pasión te das cuenta que totalmente equivocados no pueden estar, ¿no? Porque por algo están entregados a esto. Y iba la pregunta por ese lado, porque siempre el aprendizaje tiene sus bemoles, no por las disciplinas y la teoría, sino por quien las imparte, y repito, no es específicamente con personas puntuales, pero sí darse cuenta que el campo del conocimiento es fundamental, que quien sea el conductor de ese conocimiento tenga las posibilidades de hacerlo llegar, ¿no? Totalmente. O sea, es que hay profesores y hay maestros, ¿no? O sea, también. ¿Cómo definirías uno y otro? Hay diferencia, ¿no? Pues, pues el maestro es el que te ayuda a que tú encuentres tus propias respuestas, pues, ¿no? O sea, que te incita a investigar, a buscar, que te motiva. Te seduce para que tú solo desarrolles, ¿no? Ese sería el maestro. Yo ¿no? creo que sí. Que incluso puedes no estar en la institución. Exactamente.
Que te los en la debes calle hay muchos maestros también. Claro que sí, en muchas partes, ¿no? Sí, sí. Entonces, siguiendo con la cuestión del aprendizaje y ya como para despedir esa partecita de lo educativo, Sí. siempre le pregunto a las personas que se dedican al arte en general, pero yo creo que a las plásticas, a las artes plásticas, ¿qué te pasa a ti, que tú eres artista entregado a esto, qué te pasa con el arte posmoderno? El arte posmoderno. Ok, ¿te refieres a...? Voy a ser como más claro, a la exageración del posmodernismo en el arte, ¿no? Okay. A este punto en la pared y que es una cosa increíble y te la platico, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ahorita está como muy en boga esa discusión incluso. Uh-huh. Pues están las dos corrientes, ¿no? Antitesis. Unos postulan que lo que debe de prevalecer es la técnica, la pintura, el oficio. Uh-huh. Y otros postulan pues que en ese sentido más buscando una libertad absoluta de hacer lo que sea, pues, ¿no? Pero creo que es que esto del posmodernismo, ¿te refieres a este...? A la exageración de Duchamp, por ejemplo. Sí, de Duchamp, que empieza con Duchamp, claro. Quizá no Duchamp, pero la exageración de esa idea. Sí, lo que pasa es que mi opinión es que ya con el tiempo ya se empieza a transgiversar un poco. Uh-huh. Y empieza a ser muy repetitivo ya, ¿no? O sea, uh-huh. Empiezan a ver incluso obras que son las mismas o artistas que improvisados o no sé, o que no tienen... Es que sí, es algo... Por eso está la discusión. Porque también sí creo que debe de haber pues la técnica, el oficio, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene que haber libertad. Yo creo que yo estoy ahorita en una postura más de término medio, o sea, de no cerrarme tampoco a no ver arte conceptual, porque es cierto, lo he entendido ya con el tiempo, porque yo tenía más mi postura de en contra, pero así... Radical. Pero ya con el tiempo, después de haber... escuchado a personas, de haber estudiado un poco el tema, uh-huh. Pues finalmente pues lo veo como una corriente más del arte, pues, ¿no? O sea, sí. No lo relaciono con la pintura, sino es pues como hay teatro, como hay danza, como hay pintura, como hay instalación, como hay performance, ¿sabes? Uh-huh. Ok. Lo decía por esa parte, porque suele suceder yo estoy hablando de la parte exagerada de esa idea, ¿no? Donde te ponen la clásica popular hoy, ¿no? La banana en la pared, ¿no? Entonces, digo, si eso se puede considerar una obra de arte, puede ser inclusive, ya a lo mejor yo estoy dando mi opinión, que no es la ocasión, pero me parece, ¿no? Que puede ser inclusive valioso por el gesto... No voy a decir cómico, pero simpático de lo que hizo Duchamp. O sea, Duchamp para él era un gesto simpático de burla, la cuestión artística, y creo que ahí estaba el valor, pero no en el excusado que hizo Duchamp, ¿no? Sino en el gesto. Sí, pues era una forma de hacer crítica, ¿no? Uh-huh. Y creo que pues el arte conceptual va mucho por esa línea de... Eso sí se me hace a mí muy interesante, que se animan a hacer cosas... muy fuertes, o sea, como ya se meten en temas políticos, uh-huh. Hacen performance atacando al gobierno, incluso sí. Pues muchos han atentado contra ellos o amenazas de muerte, porque tocan esa línea, pues la cruzan un poco uh-huh. como protesta, pues, o sea, yo creo que cuando el arte sirve de protesta, pues está bien, ¿no? Uh-huh. Y bien hecho, pero en el otro lado, por otro lado, también hay muchos artistas en esta línea que, como por ejemplo el de la banana, que pues no lo comprendo, o sea, uh-huh. igual yo no lo comprendo, pero y a lo mejor si escucho al artista hablar y decir y veo todo su trabajo, todo su desarrollo, y ya me adentro en lo que quería decir o lo que quería hacer, pues ya entiendo, ¿no? Pero veo una banana pegada a la pared y no la entiendo, pues. Sí. Ahí es donde yo creo que sería el valor de esa obra, que es el discurso. O sea, el discurso que él te da de totalmente. La banana que puso y su historia y tal. Yo creo que aquí lo que genera como cierta... como conflicto es pensar que la banana en sí es la obra. Ahora, hay veces también, porque ahí te quiero regresar a tus años de estudio o gente que has conocido, que también hay quienes se la creen a sí misma, ¿no? O sea, que dicen, uy, es que no sabes lo genial que soy porque pongo bananas en el muro, ¿no? O sea, que de verdad se cree que esa es su revolución intelectual, ¿no? Así es una línea delgada, la verdad. O sea, uh-huh. Meterte en esos
carreras, pues está complejo, ¿no? O sea, si vas a ser un artista conceptual, o sea, tienes que ser un buen artista conceptual, ¿no? O sea, y pues para eso requiere pues también mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y yo creo que hay mucha técnica investigación, técnica. También hay técnica en y eso. todo, claro. Para valorar. Y es lo mismo que en la pintura. En la pintura, pues no toda la pintura es así, se puede ser considerada arte tampoco, ¿no? Hay pintura que no es arte, pues, ¿sabes? Bueno, y volviendo a esa parte de la pintura, ¿qué te pasa con Nishizawa? Nishizawa, pues de hecho uno de los cuadros que había en la casa era de Nishizawa. O sea, un cuadro original de Nishizawa. Un cuadro de Nishizawa, sí. Entonces, pues siempre ha estado el nombre presente, siempre he visto obra de él. De hecho, con Jorge Alonso, que platicamos de él ahorita, nos tocó ir a visitar una exposición de Nishizawa en la Ciudad de México. Él ya había fallecido, supongo, ¿no? O ya todavía estaba vivo. Ya había fallecido, no me acuerdo. Porque el fuerte de su obra estuvo a mitad del siglo pasado, ¿no? Que fue ahí en ese desarrollo. Incluso, pues es todo un personaje, no solamente como artista, sino como individuo, ¿no? Porque era toda esta cosa de ser hijo de inmigrantes japoneses y cómo era su visión. Te digo porque me he documentado al respecto un poco, si se quiere. Pero cómo tenía una postura él como individuo, muy pegada más al pensamiento oriental y que eso seguro se depositaba en su obra. Totalmente, es muy notable en su obra. Yo vi mucho paisaje de él. Sí. Y todos los paisajes tienen esa simplicidad y profundidad al mismo tiempo, pues, ¿no? O sea, tienen algo muy... Una vena muy oriental. Sí se distingue. Sí, y era donde yo noto la similitud en entrevistas que he visto de él, que se como que lo externa su paz, su relajación. Parece un tipo que le pasa un huracán por la cabeza y no le sucede nada, ¿no? Que se va a mantener completamente estoico. Entonces eso se deposita en su obra, que básicamente los que yo recuerdo de lo poco que he visto, más o menos, de su obra, está muy enfocada a esa parte. Y quiero, como esto no se puede resumir en 2 minutos, pero ¿dónde está el valor de un buen paisaje retratado en la pintura? Ay, güey, buena pregunta. Un buen paisaje. Pues... A mí me gusta lo que... ¿O cuál es tu opinión para no comprometerte tanto? Sí, bueno, lo que están haciendo el paisajismo que está ahorita actualmente, ¿no? En España hay mucho paisaje, mucho paisajista. Sí. Y son pintores que, como te lo digo, que se enamoran de lo que están viendo, ¿no? O sea, que se obsesionan incluso con la luz, con el cierto momento. Entonces están abordando el cuadro de una manera programada y lenta, ¿no? Un acto de contemplación. Sí, claro, ¿no? Porque tú puedes ir en cierta temporada del año y no es la misma luz a otra temporada, ¿no? Totalmente. Entonces, como que obsesionarse con ciertas cosas que están ahí, pero que cada pintor ve de diferente manera, eso me gusta del paisaje. Y ahorita te lo comento porque pues uno de mis top en la pintura, grandes maestros, es Antonio López. Y él tiene una escuela amplia al respecto y mucha gente está en esa corriente. Ahí en esa parte que acabamos de nombrar, creo que todo lo que yo digo es lo que yo pienso, no porque tenga alguna relevancia lo que yo vaya a decir, ¿no? Pero yo creo que en la obra está tanto el valor de contemplación previa, hablando del paisaje específico, la contemplación previa, el proceso de asimilación y luego depositarlo en la pintura, y alguien con buena técnica y un desarrollo pues lo hace de manera magistral. Y luego está la otra parte que te quiero preguntar, ¿qué es lo que interpretas o cómo ves al que luego recibe el mensaje? O sea, al que luego ve la obra y se para frente a ella y debe de también, pienso, eso ya es cosecha mía, debe también invertirle un tiempo de contemplación a la obra. Sí, claro. Primero, la obra te puede generar un impacto, ¿no? Tiene que, digamos, capturarte, atraparte. Sí. Hay obra, pues, con mucho dinamismo que la ves y va sobre ella, te golpea, ¿no? Entonces, tiene ya, en primera instancia, ese impacto, digamos, que te llama a verla. Después llega como el proceso de contemplación de, bueno... ¿Qué nos está tratando de decir? Con la composición, los colores, el tema. Y así te vas. O sea, y mientras más lo estés viendo y más lo estudies, pues más le vas a ir encontrando cosas. Tenemos estudiando cuadros de pintores pues, siglos, pues.
Y todavía siguen saliendo cosas nuevas, pues. Siguen encontrando cosas en la misma pintura, o sea, reinterpretaciones. Así es. Ahí quiero pasar a la parte de la figuración, porque también en la obra pictórica hay mucho de figuración. Es más, tanto así que si nos ponemos a hilar fino, el cuadro que tú pintas, por más realismo que tenga, tiene una figuración, porque está pasado por tu interpretación, claro, por más perfecto que sea, ¿no? Entonces, claro, tú te has navegado en esas aguas de no sé si lo estoy diciendo correctamente, ¿no? Pero sí, una interpretación más abstracta y menos abstracta, o sea, si has navegado esas partes. Sí, fíjate, pues cuando estaba más joven, sí, así, hice mucho abstracto, pues trabajé diferentes técnicas, ¿no? Que pues agarraba la acuarela, agarraba los pasteles, agarraba la tinta china, tiraba, experimentaba con arena, con lo que sea, ¿no? Con materiales industriales. De ahí un poco, pues, como no hay un conocimiento amplio de la técnica, pues empiezas tú a ver cómo le haces, ¿no? Que es lo encantador, yo creo también. Sí, no, claro, es muy divertido y interesante. Y las cosas, lo que sale también, o sea, el resultado, ¿no? Y sí, he hecho abstracto y he hecho paisajismo, distintos temas y técnicas, pero finalmente terminé en la figuración, sobre todo en el realismo. Es lo que más pues ya como que estoy en ese camino. Yo sé un poquitito de pintura y de dibujo, te lo digo como para que más o menos de lo que te pueda yo señalar a mi muy limitada forma de ver, pero las últimas o algunas cosas de las que he visto tuyas, sí estás como que tienes una capacidad de manejo del escorzo muy interesante, que a mí me impacta mucho, porque hay una decisión, volviendo a eso de la interpretación, ¿no? Uno ve el espacio, el lugar, o ese momento que vas a hacer en la pintura que quizá no exista y lo compones de otras piezas y lo armas a como buscas, pero hay como tomas la decisión de los elementos, cómo colocarlos y todo. Pues vas encontrando, pues, con el paso del tiempo, las formas que se adecúan a ti mismo, pues. Vas aprendiendo de otros maestros, vas viendo en mi caso, pues a mí veo mucha pintura, he visto mucha pintura y eso te va nutriendo, te va haciendo una idea más amplia de lo que es la pintura, ¿no? Y Alejandro, estábamos hablando del tema del oficio y hay una frase que dijiste, y a mí me pasa con un montón de profesiones que tienen que ver con lo expresivo, un montón de profesiones que tienen que ver con el arte o este tipo de disciplinas. ¿Se puede vivir de eso? Sí, totalmente. Claro que ¿En qué consiste? Para aquellos los que todavía tienen un poco de miedo o pavor a arrojarse. Pues en dedicarte a eso, ¿no? Totalmente. ¿Cuál sería un día cotidiano de tu parte? Un día cotidiano, pues me levanto y hago desayuno. Después me preparo un café, una lectura de 20 o de 40 minutos. Excelente. Ajá. Y después me voy al taller, estoy, pues digamos, limpiando pinceles, acomodando, poniendo colores. Es el ritual previo, digamos. Sí, irme preparando como el ambiente, o sea, tienes que tener el ambiente listo para que en cualquier momento ya ponerte a dar pincelazos, ¿no? Ir preparando el momento, ya que tengo todo listo, me pongo a pintar alrededor de 1 hora, 2 horas, 3 horas, escuchando alguna conferencia o música. Me gusta mucho escuchar conferencias de, por ejemplo, el Museo del Prado. Claro. O sea, generalmente cuando estoy pintando estoy escuchando también algo, ¿no? Y algo pues, que se ha vuelto, común actualmente y que esperemos que estén escuchándote a alguien más mientras trabaja. Sí, claro. Y pues me pongo luego la comida, lo cotidiano de la casa, mi hija, mi esposa. Después otra vez entro al taller. Estoy pues es que la verdad me la llevo o sea, yo soy hogareño, pues. Mi trabajo implica estar dentro de mi taller, que mi taller pues está en mi casa. Y todo el tiempo estoy en mi casa, en mi taller, y si se me ocurre, de repente, no sé, salgo a caminar o algo y regreso con nuevas ideas. Pero siempre estoy
pintando. Esa es la verdad. Lo que yo pudiera decir a mi manera limitada de entender es la cuestión de la entrega, porque estás todo el día con ese enfoque, ¿no? Tiempo completo, claro. Sí, el café que hago es para irme a pintar, los pinceles que limpio es para pintar, el saludo que le doy a mi esposa y a mi hija es para después irme a pintar, si salgo a caminar es para seguir pintando. Y te voy a decir, o sea, también cabe mencionar, pues, que no es un camino fácil, pues. Exacto. Es un camino difícil, ¿no? O sea, incluso más difícil de lo común, ¿no? Porque es difícil encontrar llegar a ese punto donde ya estás vendiendo, pues. Digamos, donde ya estás vendiendo. Para llegar a ese punto, pues, ya hiciste años de sacrificio, ¿no? Pero llega un punto en el que empieza ya a florecer eso, obviamente, ¿no? Pero es lo mismo, tienes que estar dedicado a eso. Algo que es probablemente complejo de entender en esta actualidad tan youtuber, y estamos en YouTube, pero ahora que suele suceder que todo el mundo quiere en 2 o 3 minutos ya ser hiperviral y conocido para entonces tener mi taller y pintar y que nadie me moleste y que todo el mundo me compre mis cuadros, ¿no? Entonces hay un punto de mucha importancia en el tiempo que se le invierte y el esfuerzo. Y otra cosa que yo también quisiera destacar, aunque nadie me haya preguntado, pero es saber que puede no pasar luego. También. E inclusive puede no pasar. Nunca, ¿eh? Puede no pasar, en lo absoluto. Es una moneda al aire, la verdad. Ajá, puede no pasar en lo absoluto, pero creo que ahí es donde se define el artista. Sí. Por eso te lo comento, son sacrificios, o sea, pues tiene que comer uno, tiene que vivir, ¿no? Ajá. Pero te vas haciendo hábil en ese sentido también de, o sea, a veces, pues si no se vende obra, pues armas un taller o realizas un proyecto o haces otras actividades también que vayan conforme a lo mismo, ¿no? Lo importante es no desvincularte del todo, ¿no? Exactamente, sí. O sea, sí, yo ya decidí, pues, no hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, pues no podría tener un empleo, no sé, de 8 a 1. Exactamente, porque sentiría que estoy perdiendo mi tiempo, pues, porque mi tiempo se lo dedico al 100% a la pintura. Yo no entregaría mi tiempo para nada más, pues. O lo harías, perdón que te ponga en esta figura como poética, pero lo harías para irte a comprar los pinceles con lo que vas después de trabajar, ¿no? También, o sea, claro. Creo que si fuese el momento, que es donde yo quiero situar, a lo mejor esto se lo trato de decir a los jóvenes, uno que ya está anciano, que a veces también entonces no está mal trabajar de 8 a 1 si es para encontrar el camino que estás queriendo con tu profesión, ¿no? Claro, no. Esto requiere de proponerte así, tener objetivos y también dedicarle las 8 horas, ¿no? Sí. A la pintura. Y, o sea, es un oficio finalmente. Y que va, o sea, rinde frutos y no sé, es una carrera bonita en cierto sentido, difícil en otro sentido, pero yo ya lo veo más como una especie de misión, ¿sabes? Es como una misión que ya me propuse, que es mi misión de mi vida, y yo ya no voy a hacer otra cosa más que ir tras esa misión, pues. Y me adelantaste un tema que me parece fabuloso que lo hayas dicho tú. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas entrando a grandes ligas? Pues... Aunque no sean las grandes ligas, pero que dijiste, hoy me siento todavía más satisfecho que ayer. Ok. Pues para mí fue un parteaguas. Estuve en el 2018 en España. Así es. Y fui con unos maestros que admiro yo y grandes maestros contemporáneos de la pintura y del realismo. Sí. Y pues ese fue un gran parteaguas por el simple hecho de conocerlos y ir a tomar clases con ellos y de conocer otros pintores más que también iban de todo el mundo, ¿no? Y relacionarme con ellos y ver qué es lo que están haciendo y intercambiar estampillas y intercambiar ideas. Para mí fue totalmente una epifanía haber estado allá en Europa, digamos, con estos maestros, siendo pues que yo los seguía ya desde años atrás. Por ejemplo, Antonio López tú te metes a YouTube, les recomiendo que se metan y busquen Antonio López Pintor. Tiene muchas conferencias, muchas entrevistas, vastas entrevistas y conferencias. Entonces, pues te vas adentrando en su filosofía, en su estilo, en lo que hace. Y luego ya después estar con él y que te esté hablando y diciéndote sus impresiones de lo que estás haciendo, pues sí, es como una implosión.
Sí, me imagino que hasta te debes de haber quedado así mientras él te hablaba y Totalmente. me está diciendo a mí. Sí, exactamente. Debe ser una satisfacción enorme y sobre todo llegar a conocer a esas personas que de una u otra manera admiras y que espero que haya sido así, apenas tú lo sabrás, pero que sientes que se empareja un tanto más, que dices, uy, aquí está a un lado mío, me está hablando a mí, me está compartiendo algo que yo pensé que nunca me iba a decir. Sí, y lo interesante es que saben decir exactamente lo que ocupas, pues, ¿no? O sea, por eso te digo... Ese es el maestro. Es maestro, o sea, ese sí es un maestro, ¿no? También estuve con Golucho, otro maestro de la pintura, que pues también lo pueden buscar, googlear. Y pues que también, ese fue en Barcelona. Antonio López estuvo en Madrid y Golucho en Barcelona. Y también fue muy enriquecedor totalmente esa experiencia. Y además de que, aunado a eso, yo iba a los talleres, conocía a todos estos pintores pues, de China, de Australia, de Estados Unidos, de muchas partes del mundo. Y además yo daba mis rutas al Museo del Prado, al Museo al Reina Sofía, al Thyssen. Y pues ahí estar en contacto y ver de frente ya pues obras maestras pues de todos, ¿no? Ya también eso fue pues de mucho aprendizaje, sobre todo eso estuvo, o sea, ya estar frente a un Rembrandt, a un Caravaggio, a las Meninas de Velázquez. Y ahí brutal, yo creo, porque tú que eres de este oficio, pasa lo que habíamos dicho hace unos minutos, que es el momento de la contemplación, porque ahora estoy frente al cuadro pintado, frente a esas pinceladas puestas a unos metros de mí o menos inclusive, donde ya la apreciación es totalmente diferente a lo que vi en una impresión de una revista o en una pantalla de computadora. Aquí estoy viendo el lienzo desnudo, ¿no? Así es. No, sí, o sea, es un privilegio, la verdad. Yo si viviera en España, a la semana fuera 2 veces al Museo del Prado, ¿no? Sí. O sea, y estuviera visitando constantemente ciertas obras que yo busco para seguir estudiándolas y a ver qué más encuentro. Sí. Si se pudiera pintar... De hecho, se ponen a pintar ahí adentro del Museo del Prado, ¿no? Como que consiguen permisos y entonces hacen estudios de las Meninas o de Baco, o de Velázquez o los Goyas y se ponen ahí a estudiar las obras, ¿no? A pintar también los cuadros, ¿no? Con la referencia enfrente o sea, el cuadro. Sí. Pues qué suerte que tuviste también de poder acceder a esa oportunidad y que creo yo, no te lo he preguntado, no lo hablamos ni previo ni lo hemos dicho ahorita, pero creo que tú también lo estás compartiendo en la medida de lo posible, solo con que realices tu obra. Me parece que con eso ya estás dándole a muchas otras personas. Pues sí, ya como te digo, ya no puedo parar. Sí. Ya estoy en esto, ya no hay vuelta atrás. Tengo que seguir encontrando, ¿no? Mi propio lenguaje. Ya es como una obsesión mía también de como llegas a ciertos aspectos matéricos, pictóricos. Llegas a un punto donde pues lo disfrutas de tal manera que no quieres dejar de hacerlo, pues. Que inclusive hasta porque a mí me ha pasado con otras cosas, ¿no? O en otros momentos, pero que ni siquiera te das cuenta que pasa el tiempo. No te da hambre, ¿no? Estás como, no sé, hay muchos términos que le nombran a esta situación, ¿no? Pero estás como en la fuente, en ese lugar específico donde te abstraes de toda la realidad y lo único que tienes enfrente es esa hambre creativa. Y es un trabajo muy solitario también, ¿eh? Sí. Siempre estás solo. Pero es importante. Por ahí hay una frase que a mí me quedó muy grabada que fue del desaparecido filósofo y gran señor Antonio Esgotado, el español, que dijo que el alma se hace a solas y en silencio. Entonces, sí, claro. yo creo que así es como siempre tratamos de construirnos unos a otros, ¿no? Totalmente, sí. Pues es como te digo, estar contigo mismo, pues, o sea, haciéndote preguntas, cuestionándote cosas, qué está pasando en el mundo, ¿no? O sea, quién soy, cuál es mi... Y eso mientras está el pincel moviéndose sobre el lienzo, o sea, es una parte, yo creo, casi como una meditación. Y queda física. Implícito en la obra también, pues, o sea, todas esas dudas, todas esas conjeturas ahí están también, ¿no? Sí, y que sin que esto suene a un lenguaje posmoderno, pero es verdad, pues el lienzo y el pincel uno lo está depositando, quieras o no, en esa obra. Es, digamos, un autorretrato también, pues. Suele ser. Bueno, mientras nos puedes comentar, porque ya casi a punto de despedirnos en esta entrevista y muchísimas gracias por la conversación que nos diste, Alejandro. ¿Dónde te pueden buscar? Porque mientras están viendo este video, en la edición hemos estado colocando o estaremos poniendo algunas de tus obras y la gente entenderá de lo que hemos estado hablando, pero ¿dónde te pueden buscar para tener más acceso a lo que has hecho?
Pues en mis redes sociales, Instagram, Alejandro_Álvarez_pintor. Sí. Y en Facebook, Alejandro Álvarez, entre paréntesis, Varezal, con V y Z. Y ahí sobre todo en Instagram lo utilizo mucho para estar subiendo procesos y obras que van saliendo, mi trabajo más personal, pues, ¿no? Uh-huh. Me parece que me está leyendo la mente, pero me ganaste, que te iba a preguntar por qué el Varezal. Yo sé que es un cambio de las sílabas de tu apellido, pero ¿de dónde salió esa idea o por qué? No sé, fíjate. Es que yo me gustaba de joven rayar y era grafitero y ese rollo. Sí. Y tenía como mi... Y decidiste hacer ese cambio de Álvarez a Varezal. Sí, exactamente. Eso, no sé, no te lo sabría decir. Y comenzaste a firmarlos. Sí, es que también me pasó que empecé a firmarlos así. Y se me quedó la costumbre. Y ahora he estado tentado ya a empezar a firmar como Alejandro Álvarez. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado en tu psique ahora después de las últimas pinturas? Sí, como que la gente se puede confundir, pues, ¿no? Y que quede registro, o sea, bueno... A ver, ¿quién es Varezal? ¿Quién es Alejandro Álvarez? ¿No? O sea, y al momento de ver el cuadro y ver la firma y que no sepan que la obra es de Alejandro Álvarez, ¿sabes? Es como un rollo de, no sé, de marketing o algo así. A mí me parece, y si hablamos de marketing, creo que Varezal sigue siendo más potente. Sí, okay. No lo van a asociar a nadie más que no sea a ti. Tú eres Varezal de aquí a... Sí, de hecho tenía un poco esa intención, ¿no? De como un hombre... que no exista o algo así, pues. Ok, pues bueno, entonces Varezal, para que lo busquen en las redes sociales. Pues ya estamos por terminar aquí la entrevista del día de hoy. De verdad, Alejandro, muchas gracias que nos acompañaste. Es un gusto también poder estar charlando tanto previo como posteriormente, que esperemos que luego te des otra vuelta. Me interesaría, la gente que está venido lo estoy comprometiendo, lo estoy matando, porque les digo, ojalá y vuelvan. A la siguiente, hablar un poco de pintura, de autores, ¿te gustaría? Va cuando quieras, ¿eh? Ok, yo perfecto. estoy puesto. Entonces ya está comprometido y está documentado, esto va a quedar subido en la red. Entonces, licenciado Álvarez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco. Yo soy Paco Insunza y él es Alejandro Álvarez. Cuídense mucho y esto fue Gente Común. Adiós. Chao.